buenos días. Hoy quiero compartir con usted un tema que he titulado Dios no se ha equivocado contigo, y evidentemente pues Dios nunca se equivoca, nunca se ha equivocado y nunca lo va a hacer. Él es enteramente justo, santo, recto, todo lo que Él hace es perfecto, así que Él nunca se equivoca. Más bien el título se refiere a la percepción distorsionada que nosotros podemos tener de Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió por todos los pecadores, no murió por unos cuantos, murió por todos. Juan 3:16, tal vez la cita más conocida en el mundo. Indica el apóstol Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él pierda no se pierda, mas tenga. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evidentemente Dios murió por todos, el Señor Jesús murió por todos. Así que no nos está diciendo te voy a aceptar solamente si has cometido tales o tales pecados, solo esos puedo borrar. No, el Señor nos está pidiendo, no está midiendo la cantidad de los pecados, ni la frecuencia, ni el tipo. Dios borra todo pecado y nos hace nuevas criaturas para que podamos ya no ser esclavos del pecado, sino amarle a Él con todas las fuerzas tal como Él nos ama. No obstante, Satanás ha retenido en muchos la respuesta de darle sí al Señor, la respuesta de aceptar este plan de salvación. Satanás sigue metiendo mentiras tales como es que yo he pecado tanto y de tantas formas que es imposible que Dios me pueda perdonar, o bien he recibido tanto rechazo, tanto dolor, me han traicionado tanto que es imposible que un Dios tan alto y sublime me pueda amar. Bueno, pero ese es nuestro Dios. Dios es amor, dice el apóstol Juan. Dios es amor, es su esencia, y Él quiere amarte con todas las fuerzas. Siempre ha esperado por ti, siempre ha tocado la puerta de tu corazón, siempre está deseando que usted diga sí a la invitación que Él le hace, porque la esencia de Dios es amar. Por este título no solamente está sugerido para aquellos que se han resistido o por alguna razón no le han dicho sí al Señor en relación a recibirle en su corazón. También está dirigido para todos aquellos y aquellas que alguna vez le sirvieron al Señor, que fueron parte activa de la iglesia, que venían a todos los cultos, que servían con pasión, que siempre saludaban, que hacían comunión y en algún momento de la historia decidieron inactivarse para el reino. Para ustedes también es este mensaje y por supuesto que para nosotros. Son aquellos que usted les pregunta ¿y qué pasó con ustedes? Y dicen, bueno, es que vieras cómo Dios me usaba. Yo oraba por los enfermos y se sanaban, yo servía, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Pero la pregunta es, ¿qué pasó hoy? ¿Y por qué hoy no hay esa acción por el reino? Tal vez tuvieron una caída y han sentido, han olvidado que Dios perdona y restaura. Tal vez han sido traicionados por otros y sienten que no vale la pena seguir adelante. Tal vez se enfrentaron a situaciones que les superaron y se han sentido descalificados para seguir sirviendo porque nunca pudieron pasar la prueba y dicen no soy merecedor de seguir en el reino. Pero al igual, Dios no se equivocó con usted. Dios le escogió a usted. Dios puso en usted todas las capacidades para que usted pueda cumplir la misión que Él le encomendó. Dios no lo ha descalificado. No se descalifique usted. El llamado de Dios está para usted siempre. Si usted ahorita se inactivó, eso no significa que esa inactivación es perpetua. Dios le está llamando hoy, Dios no se equivocó con usted. Pero el enemigo quiere hacerle creer que sí, porque sabe lo que usted significa en las manos de Dios. Romanos 9:16 dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No son nuestros méritos ni nuestros merecimientos. Es su misericordia nada más la que nos llama a servirle. Así que todos estamos invitados por el Señor. Génesis 1:31 cuenta que cuando era el sexto día en la creación, el Señor miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Así que véase al espejo, vea a su familia al espejo.
júntense en su burbuja, véanse al espejo y pueden decir con toda seguridad, cuando Dios me hizo, Dios consideró que era una creación muy buena. Piense así de usted. Dios quiere volverle a llamar nuevamente, a rellamarle para que podamos comprender que Él no se equivocó cuando nos hizo. Nosotros en nuestras decisiones de vida somos los que nos equivocamos, pero el amor de Dios siempre está ahí. Aun cuando nos hemos ido de su casa, cuando hemos sido rebeldes, Dios está esperando a la puerta de la casa del Padre para abrazarnos con su gran amor y bondad. Hoy deseo ejemplificar estas dos decisiones de vida, aquellos que se han negado o resistido a recibir al Señor Jesús en su corazón, pero también aquellos que en un momento disfrutaron de todo lo que significa estar en el reino y se desanimaron y ya no están. Hoy quiero ejemplificar estas dos situaciones de vida con dos hombres comunes, como usted y como yo, pero que la Biblia los muestra como héroes de la fe. Le hablo de Saulo de Tarso, todo un modelo de conversión, y de Ananías, todo un modelo de consolidación de lo que es una iglesia. Permítame iniciar con el ejemplo de Saulo, no sin antes pedirle por favor que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pido tu dirección hoy. Pido que tu Espíritu Santo pueda llenar mi vida y pueda abrir los ojos de todos los que nos escuchan y los míos también, para que tú puedas glorificarte. Que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones tal cual espada es. Que pueda penetrar, Señor, y pueda romper los argumentos que se niegan a ceder delante de ti por tu palabra, que es como martillo que quebranta la piedra. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que aquí hacemos es para que tu nombre sea glorificado y para que tu reino crezca cada día más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Saulo, la conversión de Saulo de Tarso, este personaje más conocido como el apóstol Pablo, tiene un relato extraordinario en el libro de Hechos, pero para poder entender una conversión es necesario saber quiénes éramos en el principio, de qué nos convertimos, qué éramos y qué somos hoy. Es necesario conocer en este caso referido a Saulo de Tarso antecedentes que nos digan quién era este hombre que al final de sus vidas resultó ser el apóstol de Jesucristo para los gentiles. Saulo, permítame mostrarle tres antecedentes que relata Lucas en el libro de los Hechos. El primer antecedente que quiero compartir con usted acerca de Saulo es que él consintió, él aprobó la muerte de un inocente, de Esteban. Esteban era un diácono que fue nombrado. Le cuento este tema del diaconado. Resulta que los apóstoles tenían que enfocarse en la oración y en la lectura de la palabra, pero resulta que ellos estaban cargados de muchas tareas administrativas. Eran los que servían las mesas, eran los que atendían a las viudas. Entonces esto les quitaba mucho tiempo para poder dedicarse a la oración y a la palabra, que es el ministerio principal de cualquier pastor, apóstol, maestro. Pero resulta que en medio de esto ellos deciden, bueno, no podemos seguir así porque no estamos cumpliendo nuestro objetivo. Es necesario nombrar hombres que hagan toda la labor administrativa y nosotros podernos enfocar al llamado que Dios nos ha dado. Y ellos deciden nombrar con la guía del Espíritu Santo 7 hombres, y entre ellos estaba Esteban. Relata el libro de Hechos capítulo 6, verso 5, hablando de esta propuesta del diaconado expuesta por los apóstoles a la iglesia. Esta propuesta agradó a toda la asamblea.
Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Nótese que es de Esteban que se enfatiza que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. El mismo capítulo 6 y el verso 8 habla de Esteban también como un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Hechos capítulo 7, verso 55 en adelante, habla acerca, mientras se procesaba o la gente empezaba el proceso, los judíos, de matar a Esteban, de condenarle a muerte por pedradas, se dice de él: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Él era lleno del Espíritu Santo. Y el verso 56 y 60, sus últimas palabras están ahí escritas, relatadas antes de su muerte. Y dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban, antes de morir, tuvo el mismo sentir que el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando dijo el Señor Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen, Esteban dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Ellos me apedrearon, me mataron injustamente, pero no les tomes en cuenta este pecado. Mire, si yo hubiera sido seguro, digo: Señor, dame una piedra grandota para mandárselas en la cabezota. Pero Esteban tenía el mismo sentir de Jesucristo. Sin embargo, a pesar que Esteban era lleno del poder del Espíritu Santo, que era lleno del Espíritu Santo, que hacía prodigios y milagros, que tuvo el mismo sentir que Jesús aún en las horas de su muerte, sin embargo, Hechos 8:1 dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Él estuvo de acuerdo, Saulo, este hombre, estaba de acuerdo para que mataran un inocente, que lo único que quería era presentar el evangelio correcto de Jesús a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos, a los judíos, y en cambio de eso recibió la muerte, recibió piedras. Y Saulo estuvo de acuerdo en que ese hombre tenía que morir. Primer antecedente. Segundo antecedente, Saulo persiguió a los creyentes en Jerusalén con el fin de encarcelarlos. No satisfecho con haber consentido la muerte de Esteban, ahora persigue al resto de los cristianos en Jerusalén, porque él se le había metido en la cabeza y en el corazón que había que borrar de la faz de toda Jerusalén el cristianismo y todo lo que tuviese relación con Jesús. Relata Hechos 8:3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. John Stott, uno de mis comentaristas favoritos, dice que el verbo utilizado como causaba estragos se usa en la Septuaginta, que es la traducción en griego de toda la Biblia, solo una vez en el Nuevo Testamento con el verbo limainomai, que significa o hace referencia en el Antiguo Testamento a varias veces que está este verbo, y uno de ellos es el Salmo 13. Limainomai significa cuando una bestia salvaje va por la destrucción de un cuerpo. Es decir, que como se usó este verbo también en la Septuaginta para poder referirse a que Saulo causaba estragos en la iglesia, quiere decir que Saulo perseguía a la iglesia tal como una bestia salvaje persigue su presa para destrozarla.
De esta forma, Saulo perseguía a los cristianos con esta furia, con este odio, con esta ira, para hacerlos pedazos como una bestia quiere despedazar un cuerpo que se encuentra. Ese es el segundo antecedente. Y el tercer antecedente es, luego de la muerte de Esteban, luego de la persecución de los cristianos en Jerusalén, en lugar de disipar el cristianismo, ellos migran para otras regiones donde el cristianismo más bien en lugar de disminuirse se expande. Entonces esto causa ira en Saulo y dice, no, yo tengo que ir a otras regiones, traerme a esos cristianos, juzgarlos en Jerusalén y encarcelarlos. En Jerusalén, ¿qué hizo Pablo? Hechos capítulo 8, verso 3 decía que Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, ya lo leímos, y entrando a la casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Pero fuera de Jerusalén, en Hechos 9, 1 y 2 dice, mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar, óigase, y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, entiéndase por camino Jesucristo, fueran hombres o mujeres. Él dijo, bueno, se fueron de Jerusalén, pero el cristianismo hay que extirparlo. El cristianismo hay que eliminarlo, no podemos dejar ningún cabo suelto. Ese era el sentir de Saulo. Y dice, bueno, vamos a pedir cartas de extradición. Cartas de extradición todavía se dan, es cuando un país tiene convenio con otro país de extradición. Si una persona hace un delito en Costa Rica y hay un tratado de extradición con Colombia, por ejemplo, bueno, y este hombre se fugó a Colombia, Costa Rica puede pedir que se extradite este hombre para que sea juzgado por los delitos que cometió. Bueno, para Saulo el cristianismo era un delito que necesitaba juzgarse en Jerusalén y él le autorizaron ir fuera de Jerusalén, arrestarlos con cartas de extradición. Y el primer punto donde él iba a ir a hacer esta misión, según él, era en Damasco. Y ahí surge algo hermoso que es la conversión de Saulo. Recuerde los antecedentes. Saulo fue un asesino, un perseguidor, destructor, un declarado enemigo del cristianismo dentro y fuera de Jerusalén. Quería exterminar, desaparecer de la faz de la tierra a los creyentes. Sin duda Saulo era el perfecto candidato para ir al infierno, pero no era ese el plan de Dios. Hechos 9, 3, 6 cuenta el relato de la conversión de Saulo. Esta conversión de Saulo le pareció al Espíritu Santo que quedara muy clara en usted y en mí, porque 3 veces la relata Lucas en los Hechos. Una él como narrador. Después en Hechos capítulo 22 narra Lucas cómo Pablo habla de su propio testimonio, y también en Hechos capítulo 26. 3 veces se narra la conversión de Saulo. Hay una importancia. El Espíritu Santo nos quiere dejar muy claro los elementos que intervinieron en una conversión como la de Saulo, una conversión genuina. Y dice Hechos 9, 3 al 6. Recuerde, él iba con la misión de extraditar a todos los cristianos fuera de Jerusalén y se fue a Damasco. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. La conversión de Pablo tiene, o de Saulo en este momento, tiene características atípicas y extraordinarias, pero a la vez encierra elementos que toda conversión suya y mía tienen que estar para tener una evidencia real que somos cristianos convertidos y nacidos de nuevo.
Hubo elementos sobrenaturales que caracterizaron esta conversión de Saulo. Primero, tuvo un encuentro con Jesús. El relato dice que vio una luz del cielo. Él lo cuenta en su propio relato personal, en su testimonio en Hechos 22:6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. En Hechos 26:3, en su defensa ante el rey Agripa, dice: a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Nótese que esa luz que vio sucedió al mediodía, cuando el sol está perpendicularmente, cuando el sol está en su máximo esplendor. ¿Cómo una luz podía identificarse o opacar la luz del sol al mediodía? Solo una luz extraordinaria, como diciéndole a Saulo: no te quepa duda que esta luz no es una luz natural ni normal, es más refulgente, más brillante, se hacía notar. Esto no sucedió en la noche, donde cualquier luz podía ser visible. Esto sucedió al mediodía porque era la luz de Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús. El mismo Señor Jesús se hizo llamar porque Él es eso: yo soy la luz del mundo. Él vino a darnos luz espiritual. Él vino a disipar las tinieblas. Vivíamos en la mentira de Satanás, en prácticas que son inadecuadas, y Dios nos enrumbó en su camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Este término de luz se usa en varios pasajes de la Biblia. En Habacuc 3:4 habla acerca del Señor, que su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Juan, en su visión del Apocalipsis, en la visión del Señor, y Daniel también, describen que sus ojos eran como el sol, que eran como antorchas de fuego, como llamas de fuego. Bueno, Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Usted y yo hemos tenido también un encuentro con la luz. Cuando alguien nos habla la palabra de Dios, hemos tenido un encuentro con la luz. El tema es que unos han dicho sí a esa palabra y otros han dicho que no. Pero todos nos hemos encontrado alguna vez en la vida con la luz de Jesús. El segundo elemento que veo en la conversión de Pablo es que hubo una actitud de rendición. Dice que él se cayó al suelo. Una actitud de rendición, de reconocimiento, de saber quién era el que estaba enfrente de él. Inmediatamente que cae al suelo, él oye una voz. Y él, en su testimonio personal en Hechos 22, 14, 15, relata: todos caímos al suelo, rendidos ante aquello que habían visto. Y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Nótese que cuando él oye la voz, el Señor le habla en arameo, y Jesús habló en arameo, un idioma que usó por él en su primera venida. Él quería identificar, que a Saulo le quedara muy claro quién era el que le estaba hablando. Y luego personalmente le dijo: yo soy Jesús. Y le dice: te es difícil dar coces contra el aguijón, en la versión Reina Valera, que la Nueva Versión Internacional lo traduce como: ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Dar coces es rebelarse, es no quererse sujetar, en este caso al aguijón, que es lo que usaba Dios, o lo que usa Dios para hacer doblegar nuestra vida y rendirnos delante de su presencia. El proceso de conversión de Pablo no fue una conversión instantánea. Ya el Señor le estaba dando ese aguijón, poniendo ese aguijón. Cuando él mató a Esteban y Esteban le habló la palabra y Esteban hizo un discurso maravilloso,
Esteban predicó el evangelio desde los patriarcas hasta el rey Salomón. Hizo un resumen lleno del Espíritu Santo, un resumen ejecutivo pero ungido de lo que el propósito de Dios con el pueblo de Israel y cómo ellos se habían resistido a la voz del Espíritu Santo y que ahora, al igual que sus antepasados, se seguían resistiendo a la voz del Espíritu Santo al no reconocer a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador de la humanidad. Él oyó esto, el Señor lo estaba doblegando, pero él, en lugar de ceder y rendirse, se endureció y mató o consintió la muerte de Esteban. Cuando persiguió a los judíos en Jerusalén, de igual forma de nuevo el aguijón, porque ¿quién de estos creyentes, estos cristianos, le hizo daño a él, a Saulo? Ninguno de ellos, pero él los persiguió. El Señor seguía tratando de domar. Cuando se fueron fuera de Jerusalén también, entonces viene esta luz sobrenatural. ¿Sabe qué era un aguijón? ¿Sabe qué es este término, dar cosas contra el aguijón? Se usaba mucho en la literatura griega y latina, y era la forma como se domaba un buey, cómo se domesticaba a un buey, cómo se le quitaban las costumbres salvajes a un buey. Así este buey era Saulo, y el Señor tenía que domarlo. Aquí la reflexión que podemos hacer es: ¿nos vamos a seguir revelando al mensaje de Dios? ¿Vamos a seguir dándonos cabezazos contra la pared? ¿Vamos a seguir abrazados a la amargura, a la tristeza, al dolor, al vacío que genera una vida sin Dios? Usted sabe que hay momentos que usted se siente feliz, pero usted está vacío porque no hay una razón real para vivir. Porque cuando no está Jesús, no está la vida. Estamos muertos en vida. Pero a pesar de todo eso y nuestra rebeldía, Dios va a insistir, seguirá buscándonos, sea donde nos metemos. El amor de Dios atraviesa fronteras, atraviesa corazones, no necesita o no depende de ningún obstáculo para llegar a ti. El amor de Dios hoy nuevamente llega a buscarte al corazón. Sigue tocando igual que Saulo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no se equivocó con usted, así como no se equivocó con Saulo. Él apasionadamente nos ama. En esta conversión de Saulo, lo que veo es que Saulo nunca buscó a Cristo. Él no predicó de él no confesó de él no preguntó por él nunca lo siguió, no le interesó, no se informó. Él no escogió a Jesús, ni siquiera preguntó quién era Jesús. Al contrario, él lo persiguió, él quería borrar su nombre de la faz de la tierra. Pero era una misión imposible. Pelear con Dios siempre va a ser una misión imposible. Pues como él mismo cita el apóstol Pablo en Filipenses 2, 9, 11, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque llegará el momento que el Señor vendrá y no va a haber argumento para justificarse delante de Él. Solo aquellos que creyeron en Cristo Jesús y son justificados por la fe. Cuando el Señor le dijo: tú eres, yo soy a quien persigues, Saulo se quedó sin argumentos. Solo pudo decir: ¿quién eres, Señor? Pero cayó la boca. No hay ningún argumento. Cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a poder decir: vea, Señor, es que yo no te seguí, porque es que no me interesó buscar la Biblia, porque es que no me interesó lo que mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mi pastor me dijo, no me interesó. Yo quería vivir con mi vida, no quería que nadie se metiera conmigo. Muchas veces el Señor ha tocado la puerta, pero le hemos rechazado, pero ese día no van a haber argumentos. Juan 3:19 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Nadie podrá decir que la luz no vino.
Nadie podrá decir que la luz no vino. Al igual que Pablo vino y vio esa luz al mediodía, la luz de Jesús ha venido a su vida. Pero cuando estemos en su presencia no va a haber argumento. Pero le tengo una buena noticia. El propósito de Dios no es que usted vaya al infierno ni que yo me vaya ahí. El propósito de Dios, Dios vino aquí, mandó a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo nunca fuéramos al infierno. Dios no se equivocó con nosotros, pero nosotros sí nos podemos equivocar en la decisión que tomemos respecto al amor que Él nos da. Y el tercer elemento que veo en el llamado, en la conversión de Saulo, es que tuvo un llamado a servirle. Hechos 26:16 dice, 26:16, ahora ponte en pie y escúchame. Sigue Pablo relatando su conversión. Me he aparecido a ti, hablando de Jesús, con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Recuerde, una conversión genuina tiene primero un encuentro con Jesús. Segundo, tiene una actitud de rendición, ya no es a mi forma, es a la forma de Dios. Y tercero, tiene un llamado de servicio. Toda persona, cristiano o cristiana que se llame convertido o convertida, tiene sí que sí servir. Tiene un llamado de servicio. Hay una diapositiva que la podemos poner ahí para que nos quede muy claro. Primero, un encuentro con Jesús, una actitud de rendición y un llamado a servirle. Saulo se convirtió porque pasó a ser el principal o uno de los principales detractores del Evangelio, a ser alguien que recomienda, proclama el Evangelio de Cristo. ¿Y qué sigue con Pablo en esta escena? Tuvo un encuentro con Cristo y ahora ¿qué sigue? Bueno, ahora la iglesia, los cristianos que ya no son nuevos convertidos, la iglesia donde están ya los convertidos, los santos de este mundo, debe hacerse responsable por Saulo. La iglesia debe acogerlo, amarlo, educarlo, orar por él. La iglesia debe hacerlo sentirse parte de ella. Y es aquí donde entra nuestro segundo personaje, Ananías. Acompáñeme por favor a Hechos 9, 10, 19. Hechos capítulo 9, versos 10 y 19. Aquí se narra cómo entra este personaje Ananías en la vida de Saulo por el propósito y el designio de Dios. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Nótese este detalle. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. No se llamaba Juan ni Pedro, se llamaba Ananías. Que entre y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Ananías es aquel que le toca la hermosa tarea de recibir a los nuevos en la iglesia, a los nuevos convertidos.
es aquel que le tocó la tarea de orar por los nuevos, de darles la bienvenida sin importar sus antecedentes, porque para Dios un alma es valiosa, ni todo el oro ni toda la plata pueden comprar la vida de una persona. Y por lo tanto Dios nos exige como iglesia que todo nuevo convertido debe ser atendido. Ananías es el ejemplo para nosotros. Si alguien realmente se hace llamar un cristiano convertido, debe sí o sí velar por los nuevos convertidos. Debe darles la mano. Debemos incorporarlos a nuestra comunidad de fe. William Barclay, un escritor muy reconocido, se refiere a Ananías como uno de los héroes olvidados de la iglesia cristiana. Y cuando veo su labor, sí él empezó con miedo y sí era comprensible. Ayer decíamos que esto era equivalente y mi hijo me decía, conversábamos con este tema y él me decía este ejemplo, eso es como que un judío en la Segunda Guerra Mundial tenga ahí pintada la estrella de David y de repente reciba una visión y le dice, bueno, Robert, ve, porque Hitler se convirtió. Y necesito que vaya y ore, y seguro yo, y Señor, pero ha matado a muchos de mi nación, pero ¿cómo voy a ir? Seguro me hace tragarme una granada y me la explota. El término o el temor de Ananías era totalmente comprensible. Él iba hacia alguien, recuerde, que perseguía a la iglesia como una bestia salvaje quiere destrozar un cuerpo. Pero el tema es que en la visión que vio Saulo, solo había un hombre, era Ananías. Él pudo haber dicho, yo pude haber dicho si fuese Ananías, Señor, pero ¿por qué usted no envía a Pedro? ¿Por qué no envía a Juancito? ¿Por qué a mí? Yo ni siquiera soy de los 12 apóstoles. ¿Por qué a mí un discípulo? ¿Por qué yo Ananías? ¿Por qué no manda a alguien de mayor rango en el reino? ¿Por qué me manda a mí? Porque la visión solo tenía un nombre, Ananías, así como Dios tiene una misión para usted y para mí. Y ese nombre nadie lo puede suplir. Dios no se equivoca. Dios nos da un llamado de servicio y tenemos que cumplir ese llamado de servicio. Siempre he dicho yo que un cristiano que no sirve, lo digo por testimonio personal, en algún momento de mi vida dejé de servir por algunas circunstancias y no hubo tiempo más seco en mi vida que un cristiano que no pueda dar de lo que ha recibido. En la visión dada a Ananías, el Señor directamente le dice, Ananías, anda y ve. Le dice la dirección, le dice en la casa de Judas, en la calle derecha. Le dice las señas a dónde ir, le dice a quién va a buscar, a Saulo, y le dice que va a hacer, vas a ir a orar por él. Le da todas las directrices, él no podía huir de la directriz del Señor. Y él decide ir. La respuesta ante la duda de Ananías se la da el Señor y es tajante, ve. Ananías, no me equivoqué contigo, tú eres el que le impondrá manos, he dicho, y punto. Pero tampoco el Señor se equivocó con Saulo. El Señor ya tenía un propósito con Saulo, Él sabe, Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuánta gente ha dicho, el Señor me dijo un día que me iba a llevar a las naciones y nunca pasó? Pero no porque Dios no quiso, sino porque usted nunca se metió con Dios como debía de meterse. Hay muchos Pablos, Saulos que se han quedado en el camino y tienen un llamado extraordinario, sencillamente porque anulamos el oído a la voz de Dios y hemos creído las mentiras de Satanás. Pero el Señor hoy nos puede rellamar y hoy nos está rellamando, no importa la edad que tengas, siempre el Señor nos llama a servirle y a usarnos con poder para beneficiar a otros. Cuando Ananías obedece, ya el temor se va de él, porque comprende que él va a ir a la causa de Saulo, no en su propio poder, sino en el poder de Dios. Dios nos lleva siempre a desafíos que nos superan, para que sepamos que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Y este mensaje sí es para usted que está inactivo, si es para usted que se ha apartado, si es para usted que servía y ahora no lo hace. Dios no se equivocó con usted.
Imagínense que Saulo quedó ciego. No sabía a dónde ir. No sabía qué seguía. Lastimosamente así muchos llegan a Cristo, pero se extravían porque no hay un Ananías que vaya por él. Pero somos llamados a ser ese Ananías, que le dé mucha dirección a muchos Saulos que vienen a las iglesias. La obediencia de Ananías provocó 7 cosas importantísimas que se las digo en 3 minutos, o un poquito más. Lo primero es cuando él se presenta en la casa de Judas, donde está Saulo, le dice, hermano Saulo. Esa expresión significa que lo primero que hizo Ananías fue integrarlo a la familia de la fe. Al decirle, hermano, no me importa lo que hayas hecho, eres mi hermano, sos parte de la familia cristiana. Le dio integración. Lo segundo, le dio guía. Le dice que el Señor me ha enviado para que recobres la vista. Él no sabía, estaba ciego. Claramente es una sanidad física, pero muchos llegamos a Cristo, todos llegamos a Cristo y necesitamos guía, porque venimos de hacer cosas que la Biblia no valida y ahora necesitamos ser reeducados por el Señor. Necesitamos guía. Lo tercero que le dio, lo indujo, fue a que fuera lleno del Espíritu. Seas lleno del Espíritu Santo. Eso fue la otra instrucción que le dio Jesús a Ananías con respecto a Saulo. Llenura. Los cristianos tenemos que orar por los nuevos convertidos para que sean llenos del Espíritu Santo, para que cuando venga la duda o cuando el enemigo quiera volverlos atrás, tengan firmeza en su llamado. Lo cuarto que tuvo fue bautismo. Se levantó y fue bautizado. ¿Cuántos creyentes se quedan en las iglesias años y no se bautizan? No quieren hacer esa confesión pública de fe, no quieren obedecer, porque no han tenido un compromiso, quizás no se han encontrado con Jesús verdaderamente. Lo que veo también como quinto punto es restauración. Relata Lucas que habiendo comido recobró las fuerzas. Posiblemente fue el Ananías el que le dio de comer. Los cristianos también tenemos que ver las necesidades de los nuevos convertidos. Tenemos que animarles, tenemos que darles ánimo para que tengan nuevas fuerzas. Hechos 9:19 habla del sexto punto en su parte B. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, que Ananías entregó a todos los discípulos a Saulo y él recibió discipulado. Y el séptimo punto, servicio. Hechos 9:20 dice, y enseguida se dedicó, hablando de Saulo, a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Enseguida. No ves que yo conocí al Señor, pero el Señor sabe, le voy a dar tiempo, me voy a bautizar dentro de 6 meses y después veo si le sirvo. Eso no es una conversión. Eso no es una conversión. Una conversión tiene todos estos elementos, se encuentra con el Señor, se rinde y le sirve. Eso es alguien que se convierte. Y la iglesia tiene que velar para lograr convertidos de la envergadura del apóstol Pablo. Tiene que haber un proceso tal cual como el de Ananías, y ahí está la diapositiva para que lo repase. Tiene que haber integración, guía, llenura, bautismo, restauración, discipulado y servicio. ¿Sabe? Ananías fue usado por Dios para marcar la vida de Pablo por siempre. Recibió amor, recibió cariño, recibió una nueva identidad. Dios le escogió a usted y a mí para que seamos también ese Ananías. Y si usted no conoce al Señor, Dios, al igual que el Saulo, no le importan los antecedentes, solo que se rinda ante su presencia. Termino con esto. ¿Sabe? La mejor inversión no son los negocios, no son los bienes raíces, no son los viajes, no son los autos, no son las cuentas de banco, son las personas. Cada persona es invaluable más que todo el oro y que toda la plata. El Salmo 49:7-8 dice, nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie puede pagar por la vida de nadie, por eso Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y murió por nosotros.
porque eres valioso y valiosa. Filipenses 4:1, ya el apóstol Pablo no era Saulo de Tarso, era el apóstol Pablo, ya un apóstol con recorrido en la fe. Él escribe a los filipenses y le dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo, antes perseguía, ahora a quienes amo y extraño mucho, dice, ustedes son mi alegría y mi corona. Lo más valioso que tengo, decía Pablo, son ustedes. Lo que me hace feliz son ustedes. La razón de mi vida son ustedes. Pablo decía, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y el decir el vivir es Cristo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Saulo le dice, Filipenses, ustedes son mi alegría, son mi corona, son lo más valioso, yo muero por ustedes si es necesario, y lo cumplió. Solo imagino a Ananías viendo el ministerio de Pablo. Pablo en cada viaje misionero recorría de 20 a 30 kilómetros diarios. No había carro, no había avión, no había motocicleta, ni siquiera bici, solo habían bueyes y barquitas sin motor. Me imagino a Ananías, ese fue el que consolidé. Señor, ahora yo entiendo por qué tenía que ser yo. Este hombre Saulo escribió 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, recorrió casi todo el Imperio Romano. Su legado nos alcanza hasta hoy, usado por el Espíritu de Dios, pero no pudo haber un Saulo sin un Ananías. Ananías consolidó un nuevo convertido y lo hizo un creyente toda su vida firme de una sola pieza hasta su muerte. Pablo, quizás una de las cartas más emotivas, en 2 de Timoteo 4:6 al 8, ya sabe cómo él iba a morir. La historia cuenta que Pablo murió decapitado por sentencia en Roma, y él ya sabía que iba a morir. Y él escribe a su hijo amado Timoteo y le dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Podríamos nosotros hoy, si supiéramos que mañana ya partimos de esta tierra, poder tener las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo? Pero sabe, un cristiano de esta envergadura solo es posible cuando la iglesia es un Ananías que convierte, que acompaña, que llena, que ora, que no solo le dice, hermano, Dios te bendiga, que entiende que la tarea no solo es del pastor, no es de Marco, de Jackie, o Janior o Marilu, no. Cuando entiende que cada uno de nosotros tiene una misión de ser un Ananías. ¿Sabes? Dios no se equivocó con Saulo y así tampoco se equivocó contigo, no se equivocó con Ananías y tampoco se equivocó contigo. Hoy vamos a celebrar para terminar la cena del Señor. Y en este momento de la cena del Señor siempre recordamos ese sacrificio y nos cuenta el llamado que Él tuvo con nosotros. La cena nos recuerda, dice el evangelista Lucas, que la noche que el Señor iba a ser entregado, tomó un pan, lo partió y lo repartió entre sus discípulos y dijo, tomen y coman, que este es mi cuerpo que doy por ustedes. El cuerpo del Señor fue molido en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo hizo a usted y a mí, vio lo que había hecho y dijo, esto es muy bueno, no me equivoqué. Yo necesito rescatarlos. Yo los hice muy buenos, pero en el camino se corrompieron. En el camino tomaron malas decisiones, pero yo los voy a volver al plan original. Yo voy a insistir en mi amor. Aunque ellos pecaron y yo pequé, yo los sigo amando. Él nos sigue amando. Aunque yo, pecador, le he fallado, Él me sigue amando. Y me recuerda
que Él murió por mí, murió por ti. Y no se cansa de llamarte. Y su amor sigue tocando a tu puerta. Ya no le cierres más el corazón. Ya no te des de cabezazos contra la pared. Ya no te des de coces contra el aguijón. Ya no. Ya no te amarres al vacío de una vida sin Jesús. Permítele entrar hoy. La cena siempre es una invitación a todos. Los que reconocemos que somos pobres en espíritu, que sin Él no podemos. Al igual que usted, yo me descuido y no puedo. Necesito de Él. Señor, hoy recordamos tu cuerpo entregado, lacerado, sin apariencia en la cruz, irreconocible, como la muestra suprema de amor por nosotros. ¿Podemos comer el pan? Seguidamente tomó la copa, la repartió entre sus discípulos y dijo: este es mi pacto, esta copa es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo hicieran en memoria de mí. Cuando usted diga o se considere que no es una persona valiosa, memorice siempre Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno siempre. Tanto es así que tú vales la sangre de Cristo. Dice su palabra que fuimos comprados a precio y a precio de sangre. Señor, te damos gracias, hacemos memoria de esas gotas de sangre derramadas por nosotros en la cruz. Una cena de amor apasionado, alguien que da la vida por el que ama, por la que ama. Señor, ayúdanos a nunca rechazar ese amor, porque ay de nosotros si rechazamos un amor tan grande. Padre, tomamos la copa en tu nombre. Si usted, Dios, le está tocando el corazón como ese Saulo, le invito a hacer esta oración para terminar y dígale al Señor: Padre, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he caminado en otra dirección. He luchado contra ti, me he resistido, tal vez he perseguido a mamá, a papá, cualquiera que me ha predicado, lo he visto como mi enemigo y no como mi amigo. Pero me cansé, Señor. Comprendo que solo tú das vida y vida en abundancia. Puede decirle al Señor: te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón y te pido que seas el Señor de mi vida. Yo creo y confieso que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que fuiste levantado entre los muertos, que resucitaste. Y con esa resurrección me resucitas a mí en una nueva vida en ti. Hoy sé, tengo la certeza que mi nombre está escrito en tu libro. Y cuando tú pases listas, vas a llamar a mi nombre. Y si usted es una persona también que se ha apartado, hizo algún momento esta oración y ha dejado de servir y es ese cristiano inactivo, dígale al Señor: Señor, aquí estoy nuevamente. Me alejé, pero entiendo que tú nunca te has alejado de mí. Y hoy, con todas las cicatrices y las consecuencias de haberme alejado, vengo a ti para ser restaurada, para que me des nuevas fuerzas, para que me refresques. Y sé que tú borras mi falta y me vuelves a usar con poder. Dios no se equivocó contigo. Dios sigue llamando a tu puerta. Que la paz de Dios sea sobre ustedes, que el Señor Todopoderoso los cuide, los proteja. Y recuerde, Dios no se ha equivocado contigo.